Continuamos con Gustavo Ciampa, presidente de la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, a la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, en la persona además de mis amigos Roberto Pompa, Luis Raffagelli, Hugo Mansuetti. Es un gusto y un honor estar acá. Tema: codificación. Vengo contando últimamente que al día siguiente de ser presentado en el Congreso un proyecto de resolución por el cual se disponía la creación de una subcomisión para elaborar un anteproyecto de Código de Trabajo, fines del año 2004, del 2014, gracias por la corrección. Al día siguiente prendo la radio y escucho a un hoy precandidato a presidente decir que el Código de Trabajo terminaba con la competitividad de la Argentina, la tercerización, la participación, la ganancia. Un colega nuestro reconocido, todo en la misma radio, un colega nuestro reconocido abogado de empresa diciendo lo mismo. Y yo, que no por el rol en el que estoy hoy acá, sino por otro rol, pero digamos, no me puedo partir en partes. Sabía de qué se trataba el anteproyecto, te comentaba recién. Dije, esto es el mundo de fantasía. En función de este anteproyecto, de este proyecto para crear una subcomisión que elaborara un anteproyecto, ya estaban hablando del contenido del proyecto de Código de Trabajo, lo que era el Código de Trabajo. Digo, varios se asustaron. Ahora, el mérito más inmediato, no el más importante, el más inmediato que le reconozco a la presentación del proyecto es esto: los debates que se están generando en nuestro país acerca de la necesidad o no, la conveniencia o no de un Código de Trabajo. Digo, el más inmediato. Reconozco, y creo que lo de la Constitución Nacional es una manda. Hay en esos artículos también distribución de competencia, hay también distribución de competencia. Cada uno de los poderes del Estado podría abstenerse de ejercer las funciones que le son impuestas por la Constitución Nacional so pretexto de que es solo una distribución de competencias. ¿Podría el Poder Ejecutivo Nacional decir, no administro más el país, pues lo que hace la Constitución no me da funciones, distribuye competencias, puedo ejercer o no? ¿Podría el Congreso Nacional dejar de legislar sobre las materias que impone el artículo 75, inciso 22, sosteniendo no legislo, pues es una distribución de competencias que no me obliga? Digamos, creo que en la Constitución Nacional hay una manda respecto a la existencia de un Código del Trabajo y de la Seguridad Social en cuerpo unificado o en cuerpos separados. Desde el debate sobre el Código de Trabajo creo que se puede dar desde dos perspectivas. Uno, sobre el Código de Trabajo que nos gustaría. Un Código de Trabajo que cree nuevos derechos, que genere nuevas obligaciones, que establezca nuevas formas de la dinámica de una relación laboral, inclusive tema de nueva forma de organizaciones sindicales, de todo lo que a cada uno querría que tuviera el Código de Trabajo. Indudablemente un nuevo Código de Trabajo o un Código de Trabajo con esas características requiere un debate amplio y búsqueda de consensos amplios. Y si no es de consensos amplios, de una correlación de fuerzas que permita a un sector vencer la resistencia del otro sector que se opone a esos nuevos derechos. Toda pretensión normativa transcurre en un contexto real. Y a mí me gustaría hacer un pequeño repaso de cuál es el contexto real en el que nos estamos moviendo en cualquier debate sobre el Código de Trabajo. Creo, por mi parte,
que toda la normativa laboral sancionada en el periodo 2003-2015, o que este periodo histórico es el periodo dentro de los últimos 40 años en que hubo mayor recuperación de derechos por los trabajadores, y no solo recuperación de derechos otrora conculcados, sino además adquisición de nuevos derechos. Y hablo de nuevos derechos laborales, más allá de los derechos que se han adquirido como ciudadanos. Más de 60 normas laborales fueron sancionadas en este periodo, voy a mencionar algunas, desde la 25.877, la restauración, más allá de este imperativo de ética republicana de derogar una ley que había sido obtenida, la 25.250, con el soborno en el Senado, digo, más allá del imperativo de ética republicana en cuanto a los contenidos de la norma, restablecer la ultraactividad de los convenios colectivos, la prelación de la prevalencia de la norma más favorable en materia convencional, salir del sistema indemnizatorio que estaba desde 1998 con una indemnización por despido mínimo de 5 jornales, etcétera, etcétera, etcétera. La ley de quiebra, la recuperación de la competencia laboral, la posterior derogación de la norma que establecía que la apertura del concurso implicaba la caída de los convenios colectivos de trabajo, el artículo 12 de la Ley de Contrato de Trabajo, la irrenunciabilidad al contenido individual de los contratos, al contenido de los contratos individuales, a los derechos surgidos del contrato individual, el restablecimiento del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo con el indubio properario en materia de evaluación de la prueba, el restablecimiento del 66 del ius variandi con la acción del trabajador para el restablecimiento de condiciones de trabajo. Salteo un montón, pero los estatutos nuevos, el estatuto del peón rural, el estatuto de trabajadores de casas particulares. Me hago cargo de la ley de riesgo en la afirmación que hago, aunque haya aspectos de la 26.773 que en lo personal considero una regresión o con lo que no estoy de acuerdo, pero estoy convencido que las leyes y los procesos políticos en los que entran en vigencia leyes se deben evaluar a manera de síntesis, se deben evaluar en síntesis, si en síntesis son un avance o si en síntesis son un retroceso. Y esto podría hacer pensar que estamos en condiciones de avanzar en mucho más y de un código de trabajo con todos los contenidos de lo que van surgiendo de esta mesa. Ahora, aporto además alguna información. Hay en este momento, 18 proyectos de ley de temas laborales que tienen sanción de la Cámara de Diputados de la Nación y están pendientes de tratamiento en el Senado. Hablo, en este caso, estos 18 proyectos son proyectos que se han presentado desde el 2013 a hoy, pues los anteriores caducaron, tienen un periodo de vigencia los proyectos para el tratamiento en el Congreso. Entre estos 18 proyectos hay una modificación del artículo 81 que lleva a la letra de la ley la jurisprudencia más protectoria en materia de no discriminación, incluso con respecto a la carga de la prueba. El 135 de la Ley de Contrato de Trabajo, el Fondo de Desempleo, el Seguro de Desempleo para trabajadores en negro. En la Argentina los trabajadores en negro no pueden percibir seguro de desempleo. Inembargabilidad de las cuentas sueldos para salir de esta maniobra que a veces se ve que ahora ya para pedir un embargo a un trabajador no lo piden en la fuente al empleador, donde habría aplicación de los porcentajes de inembargabilidad, sino que caen en la cuenta sueldo y el banco embarga cuando se le pasa al juez que dispone el embargo. El no cómputo de feriados en las vacaciones, la ley de prevención y represión de la violencia laboral y el acoso sexual, tiene sanción de la Cámara de Diputados de la Nación. La redacción de la normativa vigente con igualdad de género en el uso del lenguaje. Estos proyectos están pendientes de tratamiento y de sanción en el Senado de la Nación. Algunos de estos a fin de año caducarán si no son sancionados. En la Cámara de Diputados están en condiciones de ser tratados 65 proyectos de ley en materia laboral. Digo, por ejemplo, modificación del artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, 2 proyectos. Primero que, en el orden, no por importancia, uno que amplía el espectro de la responsabilidad, el otro que dispone la aplicación de la norma convencional y legal más favorable a los trabajadores dependientes del contratista cuando la... Ay, perdón Luis, se me enganchó en un botón. Cuando las tareas
subcontratadas se desarrollan en el establecimiento de la principal o en instalaciones sujetas a su control. El artículo 31, para derogar la inclusión que había hecho la dictadura de la necesidad de las maniobras fraudulentas o conductas temerarias, en orden a el disparador de la responsabilidad solidaria de las empresas del grupo económico. El que dispone una tasa de interés mínima para los créditos laborales en todo el país, por sobre la cual los jueces pueden incrementar. La tasa está dispuesta en este proyecto en la dispuesta por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la acordada del año pasado. Establecer la carga dinámica de la prueba como regla para la prueba en los procedimientos laborales. Esta es una modificación a la LO. Cambios en materia de prescripción, llevar la prescripción a 5 años. Establecer que el proceso de conciliación interrumpe el curso de la prescripción. Protección de testigos en juicios laborales, con presunción de que se represalia cualquier actitud que adopte. Uno a veces se moja por tener que decir lo que piensa. Sí. En materia de medidas cautelares, reforma en el artículo 1 y 2 de la 25.323 en cuanto a la ampliación a los estatutos, en cuanto a la comprensión de las diferencias salariales en el artículo 2, ley contra la violencia de género en materia laboral, sistemas de control, etcétera, etcétera, etcétera. 65, 66 proyectos. No es la primera vez que están en condiciones de ser tratados en el recinto de la Cámara de Diputados estos proyectos. Y no salieron. ¿Por qué cuento esto? En primer lugar, porque podemos ser voluntaristas y pensar y poner energías en eso de que estamos en condiciones de obtener el mejor código de trabajo. Pero si no sale la modificación del artículo 30, por un tema de correlación de fuerzas, ¿es realista suponer que vamos a tener el código de trabajo con la estabilidad absoluta, con el artículo 30, con el artículo 31? Esto en primer término. En segundo término, y aprovecho que acá estamos representando instituciones. ¿Qué hacemos las instituciones? ¿Tenemos cosas para hacer desde las instituciones para que estos proyectos de ley se conviertan en ley? Los documentos son válidos. Las publicaciones son válidas. ¿Hay herramientas que constituyan efectividades más conducentes que los documentos o las publicaciones? ¿Podemos desde las instituciones que estamos participando en este evento y otras, articuladamente o no, pedir reuniones con los presidentes de bloque, por ejemplo, de cada Cámara del Congreso y pedir por la sanción de estos proyectos de ley? ¿Pedimos pedirla con las presidencias de cada Cámara del Congreso y pedir por este proyecto de ley? ¿Con los presidentes de las comisiones que tienen competencia? ¿Podemos hacer algo buscando alguna efectividad conducente que esto se convierta en ley? Porque, y acá viene el segundo plano de análisis, y voy a tratar de ajustarme a los tiempos, que es en lo que se está trabajando cuando se habla del anteproyecto de Código de Trabajo. En lo que se está trabajando es público, no va a ser ninguna novedad, lo dijo el diputado Recalde en cuanto evento participó hablando del tema y en cuanto a nota periodística, y calculo que lo contará hoy acá también, es en la sistematización de la normativa vigente. ¿Sirve esto? Acá viene la segunda pregunta. Pues este es ¿en qué se está trabajando? A ver, el trabajo en el anteproyecto de Código de Trabajo no detiene la labor parlamentaria, no paraliza el funcionamiento de los poderes del Estado. Mientras está trabajando en el anteproyecto de Código, las comisiones y cada una de las cámaras sigue trabajando. Y podemos, desde nuestro país hablo, en la Argentina puede convertir en ley los proyectos que están en condiciones de ser convertidos en ley. Si el artículo, la modificación al 30 se convierte en ley, va al anteproyecto de código. Si el 31 se convierte en ley, va al anteproyecto de código. Digo, este es otro camino, es otra herramienta. En algún lugar decía, y no es creación mía, si tenemos 2 manos, usemos las 2 manos, no nos limitemos a una sola. Si podemos hacer algo porque esos proyectos se conviertan en ley, eso va a ir al código, Tengo muy poco tiempo. ¿Un código petrifica? En lo personal creo que no.
En lo personal creo que no. La consolidación de Brasil tuvo en los 70 años, 72 que referenciaba César, 500 modificaciones. 500 modificaciones. Dependerá además de la perspectiva que tenga cada uno, evaluar cómo seguirán los tiempos políticos de la Argentina. Cuando se dice no codifiquemos porque petrifica, parto de la especulación de que quien esto afirma cree que en el futuro inmediato será mayoría en los órganos políticos del país y ocupará la presidencia alguien con mayor vocación de cambio y avance en la legislación laboral de lo que ha habido en esta época. Es una lectura que, digamos, alguno puede tener. ¿Por qué no adquirimos, si no petrifica, por qué no adquirimos y vamos avanzando? ¿Por qué no consolidamos y vamos avanzando? Tony decía hace un ratito, y no lo pongo en Tony, lo pongo en todos, y yo lo mencionaba, el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, y se planteó, antes era el 32, ¿no? Antes es la Ley de Contrato de Trabajo original. Sí, no, por eso lo corro. Si uno hace si pudiéramos pasar un lector de Google, un buscador de Google, por todas las demandas que se inician en el fuero del trabajo y por todas las sentencias de fuero del trabajo, y pusiéramos artículo 245 de la LST, lo único que saltaría es la indemnización por despido. No saltaría el derecho de huelga. El 245 de la LST era el derecho de huelga. El 245 de la 21297 es la indemnización por despido. ¿Qué quiero decir con esto? Nos venimos manejando lamentablemente en el derecho con la normativa vigente, aún aquella que proviene de la 21297. En las universidades se enseña derecho del trabajo, enseñando que el 245, más allá de los pocos profesores que hacemos referencia a la ley de contrato de trabajo en su texto original, se viene enseñando que el 245 es la indemnización por despido, no que el 245 es el derecho de huelga. No se dice que la indemnización por despido es la que está prevista en el artículo 266 de la ley de contrato de trabajo, porque el actual 245 era el anterior 266. Digamos, nos estamos manejando con esto. Las sentencias salen con esto. Yo no veo planteos que rechacen, sentencias que rechacen los planteos de inconstitucionalidad de X norma porque proviene de la 21297. Y no lo veo porque tampoco deben estar los planteos. Decir que el código implica legitimar a la 21297, digo, la 21297 está vigente y porque todos operamos con esa norma, y no la legitimemos, hay salida en la ley que eventualmente pueda sancionar el proyecto, estableciendo que esto es una sistematización, codificación de la normativa vigente y que no legitima la norma proveniente de gobiernos no democráticos o de gobiernos no constitucionales o de dictaduras. Por último, creo y creemos desde la corriente que es una buena iniciativa y que es conveniente la codificación. Esto era lo que quería decir por la corriente. Y ahora, dato parroquial. El 7 de julio hay convocado un acto muy importante. Lo festejó por el Día del Abogado Laboralista. Entonces, desde la corriente, quería invitarlos al acto de debate que vamos a hacer desde la corriente y de Confluencia Federal Laboralista. En la UMED, Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, en Sarmiento 2037, el 7 de julio a las 18:30 horas. Muchas gracias. Bueno, continuamos con el doctor Luis Raffagelli, consejero de la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo. Buenas tardes, colegas, amigas y amigos. La verdad que muy satisfecho de haber participado de esta actividad, que es una actividad que no pretende ser original, porque me parece que si bien es una iniciativa de la Asociación Iberoamericana y de nuestra Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, hay que reconocer que arrancó con los colegas de Rosario, los queridos colegas de Rosario y amigos, y siguió en Mendoza, y bueno, creo que este debate da para mucho. Mi alegría está dada por el hecho que no es una reunión para discutir el RIPTE,
para discutir alguna cuestión del expediente mañana, pasado mañana, sino que estamos analizando temas que tienen que ver con una política destinada a mejorar la vida de la mujer y del hombre que trabaja. Me parece que eso es una primera reflexión. Sé que por el tiempo esto va a ser un vuelo de pájaro y yo me voy a limitar a hacer algunas reflexiones generales que me merecen el tema. La experiencia que nosotros hemos recogido como Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo, este tema no lo hemos debatido, no hay una posición unívoca en esta cuestión, pero sí hemos recogido que en diversos países de América Latina hay códigos del trabajo. Los tengo acá todos anotados, pero no me da tiempo para mencionarlos. Pero Chile lo tiene, Colombia lo tiene, Panamá lo renovó, Costa Rica, Ecuador, México tiene su famosa ley federal, Brasil con la consolidación. Creo, Honduras, Guatemala, creo, y acá hay que hacer una reflexión, que ese proceso de codificación que arrancó allá por el año 30 y que después durante los 60 se fue consolidando, fueron diques de contención a la lógica de acumulación del capital. Creo que ese era el objetivo principal. Después es otro tema, es tema de correlación de fuerzas sociales y políticas. Eso es otra historia. El querido Oscar Hermida siempre decía, uno de los principales problemas del derecho del trabajo en América Latina es su ineficacia fáctica, su falta de facticidad, su falta de llevar a cabo todas esas garantías, esas normas. Me olvidaba de los compañeros y amigos de Paraguay, el Código del Trabajo de Paraguay, acá está Jorge Cristaldo. Bueno, todo ese proceso que se dio y que me parece que, reitero, fue un dique de contención. Ahora bien, la codificación como concepto de sistematización, de avance, de profundización del derecho, de puesta en conocimiento, de publicización de esos derechos, es una tarea ciclópea. Está la otra, la posibilidad, lo que mencionaba recién Gustavo. Yo creo que nosotros tenemos antecedentes, no hemos logrado el Código de Trabajo, pero tenemos antecedentes increíbles. Acá está Luisa Contino, y creo que ella tendrá que recoger esas actas del primer Congreso de Derecho del Trabajo en 1960 en Tucumán. Lo organizó Mariano Thyssen, el que fue el creador de la justicia del trabajo, el inspirador y creador de la justicia del trabajo en 1943. Fíjense. Y ese Congreso, que fue de carácter internacional, no logró consenso para la codificación, por aquello de cuál es el momento ideal. No hay momento ideal. No lo logró. Napoli, que fue mi profesor de Derecho del Trabajo, decía que, en La Plata, decía que un código significa la puesta en valor del trabajo para una sociedad. Y en tanto, eso significa un desafío para toda la sociedad. ¿Qué valor le da una sociedad dada al trabajo? ¿Dónde lo pone? ¿Qué tutela le da? ¿Qué garantía? ¿Qué valoración? Y creo que sigue existiendo esa premisa para encabezar esta tarea o para acometer esta tarea. Y evidentemente, es cierto lo que decía Pancho hoy, acá el movimiento obrero es fundamental. Es fundamental porque en esta cuestión está interesado fundamentalmente el movimiento de los trabajadores y el sindicato. El rol del sindicato como partícipe activo para la transformación de la sociedad, para el mejoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de sus miembros. Pero hay otras cuestiones
anexas o conexas. El debate convoca a la lucha para evitar, como está ocurriendo en Brasil en este momento, a que la globalización nos lleve puesto a todos y que la tercerización gane la batalla y degrade definitivamente los derechos laborales o parta los colectivos laborales de tal manera que los precariza, los fragmenta y debilita definitivamente la acción sindical. Entonces me parece que es un eje central el tema de la tercerización. El segundo eje, que yo creo que es central, es el de la reparación, prevención y reparación de los riesgos del trabajo. Creo personalmente que es una deuda de esta democracia inclusiva que nosotros tenemos en este momento. Hace pocos días la Unión de Aseguradores de Riesgo del Trabajo nos decía a nosotros, a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que no se explicaba cómo, en un momento en que aumentan las prestaciones, aumentan las indemnizaciones, disminuyen las muertes, disminuyen los riesgos, cada vez más hay demandas de accidentes de trabajo. Creo que esa es una cruda confesión del fracaso del sistema de aseguramiento privado. Es la más cruda confesión que yo he visto del fracaso del aseguramiento privado de los riesgos del trabajo. ¿Qué otra convocatoria nos merece la posibilidad de un código? Debatir los significados de la libertad sindical en estos contextos. Pero no solo en el aspecto externo de la acción sindical, sino también en el aspecto interno, que tiene que ver con la democracia sindical. Y la libertad sindical no entendida como un mero pluralismo o una mera fragmentación, sino como posibilidad concreta de fortalecimiento del actor sindical para estar presente y concertar y concretar derechos. Nosotros hemos visto en Chile, Perú, Ecuador, Brasil, Costa Rica, los avances en materia procesal y la modernización de la infraestructura, el avance hacia el expediente electrónico. Nosotros soñamos con eso, soñamos con un juicio mucho más corto, un expediente electrónico, pero no renunciamos a las garantías. No nos gusta un mero expediente ligero. Nos gustaría acelerar los tiempos del proceso, acercar la justicia al trabajador, al litigante, pero mantener las garantías. Y en esto creo que el procedimiento laboral, como está planteado en la Argentina, merece una reforma, que es la necesidad de unificar, nacionalizar el procedimiento laboral, porque es la única forma de que los mismos derechos, que no haya una justicia. La UAR nos dice, en la capital federal son la mayoría de los juicios laborales, y en las provincias mucho menos. ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque en la capital federal obviamente hay muchos más juzgados, hay salas, hay cámaras de apelaciones, tiene una tradición, pero bueno, esa tradición hay que trasladarla a todo el país. ¿Cómo? Pero no es posible que en 2015 en la capital federal tengamos talleres clandestinos donde hay trabajo semiesclavo, donde mueren niños. Y en esto es fenomenal la experiencia del Ministerio Público del Trabajo de Brasil, que actúa con el Ministerio de Trabajo y con la Justicia del Trabajo. Y el Ministerio Público del Trabajo, ¿cuánto tengo? 5, dibujo. El Ministerio Público del Trabajo tiene una infraestructura y un poder de actuación fenomenal en el mismo momento en que se detecta la violación de un derecho o la existencia de una violencia laboral. Y eso me parece que es digno de ser estudiado y tomado. Sabemos que esto es difícil. Me parece que no podríamos quedarnos en una mera tarea de academicismo, de un ejercicio meramente académico. Obviamente hay que incorporar a los sindicatos, a las empresas. Hubo un representante empresario ayer aquí. Los sindicatos no es que no los invitamos,
los invitamos, pero no contestaban. No saben, no contestan. No los sindicatos, sino las centrales. Probablemente vengan más adelante o quizás vayan directamente a la Comisión de Legislación del Trabajo. Pero creo que hubo un intento y una voluntad y una intención de convocarlos. Es cierto que hay opiniones muy respetables contrarias a la codificación. Yo recuerdo una, que acá está Mario Elman, está Néstor Rodríguez Brunengo. Cerruti Costa, por ejemplo, era uno de los que se oponía. Pero era un momento muy especial. Estábamos hablando de los años 60, de situaciones muy difíciles. Y no había una situación política de coyuntura y social como la que existe ahora. Eso es evidente. Ahora, es evidente, y ya lo dijo, lo aclaró Gustavo, que no se puede compilar la regresividad. Habrá que terminar de recuperar y adecuado al momento lo que nos habían quitado. Pero también quizás se merecen o son necesarias autocríticas. El Poder Judicial no tiene nada que decir, que aplicó aquellas normas. Los empresarios que fueron a pedir la sanción de esas normas manu militari o el secuestro de los delegados no tienen nada que decir. Y algunos dirigentes, no el sindicato como institución, que también fueron cómplices por conveniencia o por alguna otra razón, tampoco tienen nada que decir si estamos enfrentando este proceso extraordinario de renovación. Y quizás nunca hay un momento ideal, momento exacto, ideal para la sanción del código. Tenemos el ejemplo del año 60, de Tucumán. Pero sí creo, y no estoy hablando en días o en meses, que este es el momento de mayor expansión de los últimos 30, 40 años, ya termino, ya cierro, de los derechos sociales, de recuperación de soberanía, de restablecimiento legislativo de importantes resortes antifraude y derechos conculcados, y la jurisprudencia también ha tenido un rol, un tributo importante en esta materia, no podemos desconocerlo. Por eso me parece que obviamente nunca va a haber unanimidad en esta cuestión. Es imposible que exista unanimidad porque hay muchos intereses en juego. Pero me parece que hay que ser inteligente para articular los consensos de las representaciones de las mayorías populares para lograr esa modificación. Y en esto obviamente está el rol de la democracia, el rol de los partidos políticos, de los representantes políticos. Creo que es necesario apoyar la creación de la comisión redactora del anteproyecto, que es necesario que participen especialistas de todo el país, que se sigan haciendo estos debates, y me parece que sí, hay que poner un tiempo razonable, un debate federal de todos los sectores interesados. Y creo que así daremos un paso gigantesco hacia la justicia social y será el mejor homenaje o el principal homenaje al martirologio que significó Norberto Centeno. Gracias. Continuamos ahora con el doctor Hugo Mansueti, presidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Muy buenas tardes a todos. Perdón a Luis y a los amigos por darles la espalda. Bueno, esta es un poco la mesa de las instituciones. Ante todo quiero aclarar que la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social no tiene una posición, digamos, institucionalmente fijada con relación al proceso de codificación en nuestro país. De todos modos, sí puedo expresar que es preocupación de la Asociación Iberoamericana. La Asociación Iberoamericana es una asociación conformada principalmente por laboralistas de 22 países. Es pluralista porque, bueno, hay profesores de Derecho del Trabajo, algunos de tiempo completo, otros de tiempo parcial. Hay abogados, hay magistrados, abogados de los dos sectores, es decir,
digamos, entonces el consenso que se puede lograr entre todos estos sectores tiene que ver con la efectiva vigencia del derecho del trabajo, que es lo que se procura, y estamos institucionalmente a favor de la codificación en Iberoamérica de la legislación laboral como pauta o como mecanismo tendiente a la efectiva vigencia de las normas laborales. Lo mismo con relación a la incorporación de las normas procesales a las normas de fondo. Inicialmente el derecho del trabajo surge surgen todas juntas, las normas de fondo con las normas de forma, porque las normas de procedimiento tienen una relación de medio a fin, una relación instrumental con las normas sustantivas del derecho del trabajo. Cuando surge en México la Ley Federal de Trabajo en 1931, viene la ley de fondo conjuntamente con la creación de tribunales específicos para su cumplimiento. La Carta del Laboro de unos años antes, de 1926, también venía la legislación de fondo y la legislación de forma, creando tribunales especializados, previendo también las pautas para su cumplimiento. Podemos agregar a esto, por ejemplo, también la CLT, la Consolidación de las Leyes de Trabajo de Brasil, de 1943, que es un ejemplo de codificación, que también trae las normas de fondo que incluyen normas de derecho individual, estatutos particulares, derecho administrativo, derecho colectivo y al final las normas de procedimiento, que son únicas para todo el gran territorio brasileño, que es prácticamente un continente. Entonces, sostenemos que el procedimiento debe servir para la aplicación de las normas de fondo y la codificación para que las normas de fondo sean conocidas fácilmente por toda la población. Ahora sí, voy a usar los minutos que quedan para expresar, como se ha hecho hasta ahora, para los que han venido por las instituciones, la opinión mía personal respecto de la codificación. Me dieron a mí el control. Es difícil hablar de codificación después que 20 personas lo han hecho más o menos y con tan buen nivel como el que se ha expresado hasta ahora. Dije, ¿qué puedo aportar a esto? ¿Qué puedo traer? Algo que se olvidaron todos, y es esa piedra que está ahí, que traje esa imagen, que es muy representativa. Cada vez que la vida me ha dado la felicidad, la posibilidad de visitar el Museo del Louvre en París, fui a ver esa piedra. Algunos la conocerán, otros no la asociarán con lo que hemos aprendido en la facultad. Esa piedra que está ahí, que mide cerca de 3 metros de altura, fue acuñada en el siglo XVII a.C. por un rey de la región Mesopotamia que se llamaba Hammurabi, que en aquella época no había abogados, por ahí la sociedad era más feliz, no había jueces, el monarca concentraba todo el poder. Y él tuvo una feliz idea. La feliz idea de acuñar en una piedra las sentencias que habían dictado los jueces anteriores y también las suyas propias. Cumplió el sueño de todo juez. Yo creo que si le preguntan a cualquiera de los jueces que están aquí presentes si le gustaría que sus sentencias estén acuñadas en una piedra y exhibidas dentro de 3000 años, estarían felices de la vida porque ellos, trabajan muy duro, ¿no? Y les encanta el trabajo que hacen y que se logre. Esta piedra, cuando uno la ve, además de la emoción, nos ha legado a los juristas algunas reflexiones en los temas de codificación. En primer lugar, la genialidad del autor, y que la tenemos hasta el día de hoy, y es la necesidad que el derecho sea conocido por la población. Esta piedra la había colocado en una plaza, exhibida a todo el público, para que todo el mundo mire, ¿no? Y tenga acceso a la norma y tenga claro que si dado A debe ser B. La segunda reflexión es que el derecho se transforma. El derecho no es algo estático, sino que se transforma. Ahí tenemos, por ejemplo, la ley del talión, que ha quedado ya superada. Tenemos leyes que castigan a la mujer, provocan femicidio, que también han sido felizmente superadas, y otras normas que, ya no están. Pero quedó la idea de esto que hoy estamos, aún hoy, debatiendo aquí sobre el tema de la codificación. Esta es la más reciente, esta de unos años atrás. La piedra siempre está igual que hace muchos años. Así como se tomó el profesor Cornaglia la libertad de traer su trabajo referido a la codificación, yo traigo también el mío, modestamente,
de unos años atrás, donde me ocupé de resaltar los aspectos que considero críticos de nuestro derecho de fondo y que debieran ser solucionados con una tarea de codificación. Es decir, el tema trabajo decente versus proceso laboral, o trabajo digno también versus proceso laboral. Tenemos varios problemas que podríamos decir que son endémicos en nuestro país. Se habla de la conveniencia o de la oportunidad de la codificación. Con relación a esto, debemos recordar que la legislación laboral no siempre estuvo en la agenda del legislador, no siempre fue lo que el legislador quiso que sea, siempre fue más bien del tipo rebelde. Recordemos, hace unos años atrás se cumplieron los 100 años del derecho en el trabajo en nuestro país y se recordaba el proyecto, que también se recordó aquí, de ley de trabajo del año 1904, elaborado por Vialet Macé, el proyecto Joaquín B. González. No podía estar más en la agenda del gobierno de esa época la sanción de un proyecto de ley de trabajo. Estaba en la agenda y la ley no salió. ¿Por qué no salió? Bueno, se opusieron los sectores de la burguesía terrateniente tradicional, la misma que le impidió a los trabajadores agrarios tener jornada limitada hasta el año 2009. Hasta el año 2009 en nuestro país la jornada para los trabajadores del campo era de sol a sol, como en la Edad Media. Se opusieron también los trabajadores. Es decir, el gran aporte que hizo el peronismo en nuestra sociedad fue, digamos, en cierto modo, crear una corriente de pensamiento para los trabajadores distinta de la que había hacia entonces, que renegaba cualquier tipo de intervención del Estado, porque eran o socialistas. Para el socialismo la solución no viene del Estado, sino en la destrucción de todo y barajar y dar de nuevo, o para, digamos, los anarquistas que también reniegan de cualquier tipo de intervención estatal. Dentro de los problemas que tiene nuestro derecho del trabajo es que tenemos los mandatos constitucionales incumplidos desde la Constitución del 49 con el dictado de un código social, la Constitución con la reforma de 1957, reforma que prevé el dictado de un código del trabajo, pero al mismo tiempo incorpora en el artículo 14 bis un mandato específico con relación a la protección del trabajo y cómo deben ser las leyes en cuanto a lo que deben asegurar al trabajador. También incumplido la Constitución de 1994, que ya se anticipa con la posibilidad de dictar un cuerpo único o cuerpos separados en lo que se hace al Código del Trabajo. La primera limitación que tenemos está dada por considerar, bueno, ¿qué debe ir en un Código del Trabajo? Debe ser lo que tenemos hasta ahora. Cuando hablamos nosotros de trabajo, cuando hablamos de justicia del trabajo, nos estamos engañando porque estamos hablando de algo muy acotado. La justicia del trabajo, como lo explico hoy en día, es justicia del empleo privado y en determinadas áreas, ¿no? Por ejemplo, el empleo privado que no sea trabajo doméstico. Queda fuera un gran sector de lo que es el trabajo. Queda fuera el empleo público, queda fuera, digamos, el empleo público. Cuando hablamos de empleo público, hablamos de empleo público nacional, empleo público del gobierno de la ciudad, empleo público en los gobiernos provinciales. Queda fuera en la capital federal el servicio doméstico, quedan fuera, digamos, o auxiliares de casas particulares, queda un gran sector de la población que trabaja fuera, y ni que hablar también de lo que son los servicios profesionales, que también es trabajo o es una forma de trabajo que debía ser protegida y también queda fuera. El trabajo autónomo, ¿por qué no está incluido el trabajo autónomo en un código del trabajo o en una regulación del trabajo? Otro aspecto que dificulta en nuestro medio la aplicación, la vigencia de las normas laborales y que debiera ser contemplado en un código del trabajo, algo de esto anticipamos, es el tema del procedimiento. Cuando digo ahí trabajo decente o trabajo digno versus proceso laboral, después explico que lo que hoy tenemos en nuestra legislación, mientras la legislación de fondo al trabajador lo trata como un amigo, dice que hay que protegerlo, que hay que cuidarlo, que los derechos son irrenunciables, después tiene el procedimiento, que es su principal enemigo, porque ahí pierde gran parte de todo lo que asegura la ley de fondo. Lo dice el informe, digamos, de la comisión de expertos que se presentó hace unos años. Digamos, la gran mayoría de la población todavía tiene problemas serios de acceso a la justicia, problemas serios para lograr la concreción de eso que le asigna el derecho de fondo. Hay problemas también de procedimiento. Gran parte de lo que eran los principios tradicionales del procedimiento laboral se han ido perdiendo. Por ejemplo,
lo referido a la carga de la prueba. Todavía se sigue aplicando una regla propia del procedimiento civil, como es el artículo 377 del Código Procesal, la regla de la carga igualitaria de la prueba. En un proceso claramente desigual, como es el proceso laboral, estamos pretendiendo que se aplique la ley protectoria como sobre la base de este principio de carga igualitaria de la prueba. Las limitaciones que se colocan al juez laboral, es decir, en el sentido que se establece, por ejemplo, el principio de congruencia, es otro principio propio del procedimiento civil. Es decir, muchas normas laborales iberoamericanas prevén la posibilidad del juez laboral no solo de fallar ultra petita, sino también de fallar extra petita. ¿Cómo puede ser que si el trabajador se olvida de incluir un rubro en su demanda, después pueda perderlo implícitamente en la sentencia? Es decir, que se lo tenga por desistido tácitamente de algo que no puede desistir ni siquiera en forma expresa. Y no digo que esto, digamos, deba hacerse con violación del derecho de defensa en juicio del empleador, que también se puede preservar de otra manera, pero habría que cuidar, digamos, en el procedimiento laboral que esto no ocurra, es decir, evitar la pérdida de derechos por las omisiones o imprecisiones en la demanda y también por el uso desviado que hacen algunos tribunales de la intimación previa, que no lo hacen, digamos, para procurar corregir esta desigualdad, como decía Sartú, las omisiones o imprecisiones en la demanda son una muestra de la desigualdad de las partes. No lo hacen para corregir esas desigualdades, sino también lo hacen para, digamos, posibilitar enviar un expediente archivo, sacarse expedientes de encima. Dicho esto, y para terminar, que me quedan 5 minutos, vamos a ensayar una idea de lo que creo que sería o podría ser un código del trabajo, pero un código del todo el trabajo en nuestro país. Se podría repartir todo el trabajo, como vemos ahí, en 4 libros. El proyecto que, digamos, o al menos se ha dicho que lo que se está trabajando iniciaría con el derecho colectivo. Creo que esto de iniciar un código del trabajo con el derecho colectivo, que es algo novedoso, que es algo que, bueno, quizás para laboratorio, para los intelectuales que creen, ¿no? Bueno, o sea, digamos, idealizan los trabajos de Otto Kahn, que todo viene del conflicto y demás, bueno, podría ser de utilidad, pero para el trabajador, digamos, no le sirve. El trabajador necesita tener un código de trabajo que él lo abra, lo empiece a leer y vea que ahí están sus derechos. Creo que esto, digamos, debiera perseguirse, es decir, la posibilidad de llegada del código a los trabajadores más que del código perfecto que le gustaría a los ideólogos. Tengo un amigo brasileño que es amigo de Domingos, se llama un profesor muy, muy inteligente, Ari Beltrán, escribió un libro sobre la huelga. Un libro buenísimo sobre la huelga, pero no se lo compró nadie, porque en vez de ponerle huelga en el título le puso la autotutela en las relaciones colectivas. Entonces la gente no sabía de qué se trataba y no lo compraba el libro. Entonces, quizás el Código de Trabajo, si no empieza con los derechos del trabajador, pueda pasar lo mismo. Si lo abre y empieza a hablar de los sindicatos o de las cámaras empresariales, podría llegar a tener ese problema. Entonces, un libro primero que podría ir el derecho individual de trabajo, principios generales, condiciones, extinción, estatutos especiales. Obviamente, debiera recibir las reformas introducidas hasta el momento en la legislación laboral, tanto por vía expresa legislativa como aquellas que fueron objeto de jurisprudencia de la Corte, con impacto en la ley de contrato de trabajo, tanto en lo que hace a la remuneración, Pérez con disco, en lo que hace a la indemnización por despido. Con relación a los plenarios, que también se ha hablado acá, yo sería cauteloso, no tomaría todos los plenarios así como están. A mí Daloy con Celsa no me gusta, el otro Zawadi con Sadaic tampoco, y ni que hablar con los plenarios Yurleo y demás que excluyen a trabajadores de lo que son los recargos indemnizatorios porque están incluidos en estatutos especiales. Es decir, esos plenarios yo preferiría no incluirlos en el Código del Trabajo. Incluir también, sí, después de la extinción, como hace la CLT brasileña, los estatutos especiales. Y en los estatutos especiales, ¿por qué no incluir el empleo público? Es decir, con pautas que puedan ser aplicables a todo el país. Ya se ha hecho en nuestro medio. La ley de jornada de trabajo, recordemos, es una ley que se aplica a empleados públicos y empleados particulares. Yo no conozco alguna provincia que se haya ocurrido cuestionar la validez constitucional de la ley de jornada en cuanto se aplica a los empleados públicos en las provincias. No recuerdo. Y es una ley que tiene previsto en su último artículo ser agregada al Código Civil.
Un libro segundo, Derecho Administrativo y Procesal del Trabajo. Primer capítulo dedicado al régimen de inspección, sanciones y recursos, que dicho sea de paso, existe la ley convenio, la 25.212, se ha federalizado o por lo menos se ha creado una red nacional de inspección y policía del trabajo, que bien se puede hacer también extensiva a lo que podría ser acá el título 2, Organización y Procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, con parte general del proceso aplicable a todo el país y parte especial a la cual podrían adherir las provincias. Los principios referidos al procedimiento laboral deben estar incluidos en una ley de fondo, como de hecho lo están algunos hoy en la ley de contrato de trabajo. Un libro tercero, Derecho Colectivo de Trabajo, que podrían tener esos títulos o cualquier otro, y acá viene el problema del modelo sindical, de los fallos de la Corte. Bueno, si seguimos pensando igual, lo más probable es que tengamos siempre el mismo resultado. El problema, digamos, podría ser resuelto, el problema del modelo sindical y los fallos de la Corte, manteniendo lo que es la principal preocupación. ¿Cuál es la principal preocupación de los sindicatos? La principal preocupación es el tema de las obras sociales, es el problema, digamos, de la recaudación, de lo que hace sus recursos. Digamos, eso no lo cuestiona la OIT. La OIT cuestiona otros aspectos. Esos aspectos podrían ser, digamos, regulados, previendo, por ejemplo, la habilitación por negociación colectiva de la Administración de Obras Sociales o por negociación colectiva también de lo que es el régimen patrimonial y de los recursos de los sindicatos. Es decir, digamos, a través de la negociación colectiva, la OIT no cuestiona que solo puedan acceder a ella los sindicatos más representativos. El derecho a la seguridad social, que es un derecho en definitiva de seguros de salud, obras sociales, asegurados de riesgo de trabajo, es un problema que también debiera reverse. Nuestro país es uno de los pocos países del mundo que no ratificó el convenio 102 de la OIT y que tenemos un problema serio porque, bueno, no incluimos a la salud, todo lo referido a la salud en el seguro de salud. Al no haber ratificado ello, tenemos todavía prestaciones de seguridad social que son a cargo del empleador, los seguros de enfermedad, el 212, la incapacidad absoluta por enfermedad inculpable a cargo del empleador, cuando esto debiera ser a cargo del sistema, de un gran sistema de seguridad social. Y también los seguros sociales, sobre el final, asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones, y con esto se pudiera lograr un código amplio del trabajo y la seguridad social. Bueno, con esto termino, espero haber sido de utilidad, les agradezco muchísimo a todos la participación y espero que, bueno, les haya sido de alguna utilidad y había generado ideas estas jornadas que hemos compartido. Muchas gracias.